Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una jornada de día martes en su programa Nuevas Voces. Les habla el doctor Jorge Acosta y estamos ya en nuestro panel habitual. Nos acompaña un habitué de los días martes, don Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Feliz de estar en este nuevo martes en el panel habitual y que viviese en Suma Cristóbal. Sí, pues ustedes los que están viéndonos por YouTube ya saben que está aquí en el estudio de Cuervo presente don Cristóbal García, flamante nuevo presidente de la Juventud Republicana. Así es, muchas gracias, Jorge. También aquí compartir panel con Claudio y con Eduardo, gran amigo, hartos años que viene en camino también. Me dicen que ya en algunos minutos más se nos suma también don Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, para conversar de una noticia que lo mencionábamos ayer. Sigue teniendo como protagonista al partido, justamente Eduardo Cretón, a la Unión Demócrata Independiente, porque sin esperar más tiempo fue el propio presidente de esa colectividad quien le respondió al presidente Gabriel Boric con la siguiente frase: ¿con qué cara se pretende tapar con tierra un problema de corrupción y que nadie pague por eso? Le dijo el timonel gremialista al presidente de la República. El problema está en la moneda y no está en la UDI, porque prácticamente todo el gobierno salió ayer a criticar al gremialismo, producto de que estaba exigiendo la salida del ministro Giorgio Jackson para poder estar en cualquier mesa de negociación, específicamente en la que tiene que ver con la reforma a las pensiones, al sistema de pensiones. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, lo primero, Jorge, yo creo que desde una perspectiva ciudadana, no vamos a decir que tenemos las pruebas, qué sé yo, la ciudadanía hoy día que cree que el caso de las fundaciones y el caso de este robo en el Ministerio de Desarrollo Social están íntimamente ligados, insisto, desde una perspectiva ciudadana. No te puedo decir tengo pruebas, pero los ciudadanos ven que aquí hay algo raro. O sea, no es común que el 86% de los chilenos, según CADEM, considere que el caso de fundaciones responde a corrupción. Eso es lo primero. Luego, que en un ministerio ingresen, no fueron delincuentes, si bien fueron delincuentes eventualmente comunes, porque se han visto que son personas que están en la cárcel, qué sé yo, pero no responde a una lógica delictual común, sino que responde a una lógica delictual para responder a intereses políticos. Porque se roban computadores que son parte del gabinete del ministro, porque se roba una caja fuerte que responden a temas de licitaciones que son instrumentos delicados que están dentro de eso. Por tanto, justo cuando el Ministerio Público decide investigar esto, aparecen estos otros antecedentes que se están robando el material dentro del ministerio. Por tanto, el chileno común y corriente ve que aquí hay algo raro. Por un lado, cree que en el caso de fundaciones hay corrupción, y por otro lado, nos estamos dando cuenta que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social no fue delincuencia común, hay fines políticos. Entonces, hoy día, más allá de la responsabilidad o no del ministro Jackson, lo que nos debemos preguntar es cuáles son los fines políticos que llevaron a que personas sustraigan, roben especies de un ministerio que está bajo investigación del Ministerio Público. Eso es lo que nos debemos preguntar, más allá de la responsabilidad o no del ministro Jackson, que puede ser por el momento una responsabilidad política. Hay una presunción de inocencia a favor de él. Pero la pregunta que nos debemos hacer: ¿es normal que en nuestro país, que en plena democracia, en Estado de Derecho, delincuentes ingresen y roben dentro de un ministerio? La respuesta es no, po. Aquí la cosa no está normal. Hay un manto de duda que hay que hacerse cargo. Por tanto, yo creo que hay que aclarar esos fines políticos, y espero que la investigación policial que se esté llevando a cabo nos den antecedentes en torno a aquello. Y por otro lado, es completamente errático, creo, Jorge, la actitud que ha tomado el presidente de la República en esta materia. Porque cuando estamos ante la peor crisis de corrupción de su gobierno, decide irse por varios días a Europa a decir que va a traer inversión extranjera al país, cuando nos damos cuenta que fue a hacer su campaña política por los 50 años de lo que ellos denominan. Y por otro lado, en una primera instancia blindando, en el caso de los convenios y fundaciones a autoridades. Recordemos que el presidente Boric dijo en su momento que él podía colocar las manos al fuego por un Ceremi en el Maule, que después terminó con un sumario. Y por otro lado, hoy día blindando al ministro Jackson, un ministro que todo el mundo comparte que debe salir del ministerio, tanto dentro de su propia coalición. Recordemos que fue la propia presidenta del Partido Socialista que semanas anteriores dijo que la moneda se haga responsable porque ellos saben dónde está la plata, a qué
qué fundaciones llegaron, por tanto, trasladó el problema a la propia moneda. Entonces, aquí el presidente se debe hacer cargo del problema. Hoy día está tomando una actitud desde victimizarse con lo que está pasando, tirando la pelota al córner. No, es que no puede pasar esto, no se pueden cuestionar. Perdóneme, presidente, hoy día por supuesto que sí se puede cuestionar a su gobierno, por supuesto que sí se puede cuestionar la forma en cómo han hecho política durante estos últimos meses, porque hay serias dudas. ¿Se debe mantener? Por supuesto que sí, pero aquí hay antecedentes que a la ciudadanía son bastante sospechosos y yo le diría al gobierno que deje de cuestionar la inteligencia de los chilenos. Bueno, son muchas las aristas que están dando vuelta. Ayer se conocieron imágenes, ¿cierto?, de lo que había pasado en el Ministerio de Desarrollo Social. Se supo, ¿cierto?, y lo reafirmó el ministro Jackson, que él a las 6 de la mañana ya tenía antecedentes de esto y decidió viajar de todas maneras a Concepción, y dijo que bueno, cuando aterrizó tenía el parte policial, se dio cuenta y trató de volver apenas pudo. Pero aquí la gran pregunta que subyace es algo que releva el presidente de la UDI cuando dice, bueno, aquí lo que está tratando de hacer el gobierno es echarle tierra, ¿cierto?, un problema enorme que tiene un elefante dentro de la habitación, que son los problemas de corrupción. Y bueno, vemos que el Partido Republicano también al menos reafirma que solo los técnicos estarán en la mesa de negociación porque no confía en el gobierno, que dice una cosa adentro y después otra cosa afuera. ¿Cómo lo ves, Cristóbal García? Sí, aquí, Jorge, hay que evitar las confusiones. Yo creo que este es un gobierno que comete muchos errores, todos esos errores son graves, pero cada uno camina por un lado distinto. Hay una polémica que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el ministro Jackson y todo lo que tiene que ver con esta plata que se ha perdido y que está sujeta a investigación en el caso de las fundaciones. Y otro tema muy distinto es lo que pasa en la mesa de negociación en el tema de pensiones. Si nosotros queremos responsabilizar al ministro Jackson, bueno, acusémoslo constitucionalmente y ahí pongamos los votos para que él salga del gabinete con la responsabilidad que yo creo que tanto la ciudadanía como los parlamentarios ya estamos de acuerdo en que la tiene. Pero en el caso de la mesa de pensiones, fijémonos en qué nos está proponiendo el gobierno. Y salirse de esa mesa yo creo que no es una responsabilidad del gabinete, sino para proteger los ahorros de los chilenos. Ahorros que hoy día están en riesgo porque el gobierno sigue ideológicamente cerrado a que ese 6% no vaya a las cuentas individuales, a que sí siga con las cuentas nacionales, y vemos la actitud de negociación en estas supuestas mesas que el gobierno plantea para cada una de las reformas, que siempre terminan de la misma manera, fracasando. Entonces, ¿qué mesa ha funcionado que ha propuesto el gobierno, que se ha llegado a un acuerdo y que se ha salido en definitiva con una ley transversal? Ninguna. En reforma tributaria se fracasó. En reforma de pensiones se lleva 1 año y medio discutiendo y se fracasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice Macaya es cierto. Se está poniendo algo bajo la alfombra, bajo la tierra, que es el caso fundaciones, y eso lo podemos destapar con una acusación constitucional eventualmente. Pero no pongamos también bajo la tierra y no nos olvidemos que lo que estamos luchando, lo que estamos buscando acá son mejores pensiones, y a eso también se está poniendo el gobierno, quitándole eventualmente ese 6% de ahorro a todos los chilenos. Bueno, y varias explicaciones que ha salido a dar la UDI, y bueno, usted ya lo ve a través de YouTube. Ya se acaba de sumar a nuestro panel don Eduardo Cretón. Muchas gracias por estar con nosotros, que además es militante de ese partido, y hay muchas cosas que preguntarle a la UDI, y algunas que han salido a aclarar, como por ejemplo el diputado jefe de bancada, ¿cierto?, Guillermo Ramírez, sostenía dos cosas que son nuevas y que son interesantes. Uno es que la carta que ellos mandaron al presidente de la República no hacía una acusación diciendo que Boric, o sea, que Jackson fuera, digamos, culpable del delito, sino que era la imagen que podía llevarse la ciudadanía, y sin duda que es la imagen que tienen. Todas las encuestas muestran que los indican a él como uno de los responsables de lo que se ha visto con Democracia Viva, y evidentemente el responsable político de lo que sucedió la semana pasada en el ministerio. Pero otra cosa que también es interesante es que, bueno, fue el propio Boric y la ministra Vallejo las que salieron a decir que esto tenía consecuencias políticas, que no era un robo común, que con los antecedentes que tenían hasta ese minuto hacía sospechar que esta era una especie de casi como una operación política. Y bueno, perfectamente la oposición podría verse aludida y está pidiendo y exigiendo que se hagan responsables de esos dichos. Don Eduardo Cretón, ¿cómo lo ves tú, este arrinconamiento que han tratado de hacer al partido gremialista? Oye, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Felicitar a mi amigo Cristóbal García, presidente de la Juventud Republicana, saludar también a Claudio. A ver, ha sido una semana bien intensa por todo lo que está pasando, pero lo que básicamente nosotros hemos dicho es que no vamos a seguir dialogando en materia de pensión con un gobierno que primero no quiere escuchar a la ciudadanía.
Uno ve todas las encuestas y todas las encuestas te dicen que los chilenos quieren ser dueños de su 6%. Y el gobierno no ha dado el brazo a torcer en eso. Segundo, el gobierno insiste siempre en estas mesas, en estos diálogos, pero al final nunca es capaz ellos de ceder y decir, bueno, para que esto resulte nosotros vamos a ser capaces de dejar de lado nuestra postura y avanzar hacia lo que los chilenos efectivamente, que hoy día es que la plata esté en sus cuentas y no que la manejen los políticos del Estado. Y lo tercero tiene que ver con el ministro Giorgio Jackson, y que justamente es lo que hemos venido viendo, que se está tratando de tapar un grave caso de corrupción al interior del Estado, blindando nuevamente al ministro Jackson. Lo que la UDI le ha pedido al presidente Gabriel Boric no es más ni menos que cumpla su palabra. Él nos prometió en campaña que este iba a ser un gobierno sin pitutos, y lo que vemos hoy día es un blindaje por parte del gobierno a uno de los ministros que ha sido más cuestionados de todo el gabinete. Y cuestionado no solamente por el caso de fundaciones, que no sabemos si va a haber responsabilidad penal o no, pero que responsabilidad política evidentemente que la hay, sino que también cuestionado cuando estuvo en Sexpress, digamos. Recordemos que el ministro Jackson fue uno de los grandes cuestionados por salir a hacer campaña por el apruebo. Y por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo al presidente, usted sabe que va a poder dialogar con nosotros, sabe que va a poder tener acuerdo, pero que esta no se la vamos a dejar pasar, porque lo que ha ocurrido con el caso Fundaciones es realmente preocupante. Los chilenos tienen el derecho a saber a dónde se ha ido cada uno de esos pesos, y los chilenos tienen el derecho a que alguien asuma las responsabilidades políticas de lo que ha sido este caso, y nosotros creemos que ese responsable político hoy día es Giorgio Jackson. Bueno, la gran pregunta que uno se hace es, cuando se revisan los antecedentes, se revisa el detalle, lo comentábamos anteriormente, se ven los videos, bueno, ¿cómo una persona que está en la cárcel sabe el detalle que sabía, ¿cierto?, el que se hizo pasar por el ministro Jackson? ¿Cómo es que se orquesta que prácticamente hay dos robos en uno, ¿cierto? Porque primero roban los computadores y después se llevan la caja fuerte. Caja fuerte que todavía no aparece. Caja fuerte que el ministro Jackson dice que no tenía ningún documento importante excepto 3 boletas de garantía. Bueno, pero ¿de qué eran esas 3 boletas de garantía? Le faltó decir que era el raspado de la olla nomás. Claro, ¿a qué correspondían? ¿A qué convenios correspondían? ¿Quiénes son los que estaban involucrados? Hay muchas cosas que todavía no se sabe y que sigue haciendo que esto sea un caso muy raro, muy difícil de explicar. Y también es difícil, y yo creo que en eso la UDI tiene un punto de todas maneras, explicar a las personas que esto no tiene ninguna consecuencia, que no hay ningún responsable. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, veamos la opinión de la ciudadanía en general sobre este tema. ¿La gente piensa que acá hay personas involucradas del gobierno? Yo te diría que sí. ¿La gente tiene pruebas para acreditar esto? No, sí, no solo la policía, no el Ministerio Público, pero sí la inteligencia del chileno te hace pensar que aquí hay algo raro, hay algo sospechoso. Claro. O sea, este es un robo con fines políticos y no hay duda de aquello. No es normal que una persona sepa en qué piso están los computadores, en qué parte hay una caja fuerte que se guardan boletas de garantía de licitaciones, que no es algo o sea, el ministro le está quitando el peso a algo que es bastante importante. Por tanto, aquí se tiene que responder por esto. Yo espero, Jorge, en primer lugar, que se establezcan las responsabilidades políticas. Y ahí espero que el gobierno actúe de forma responsable, que hasta el momento no lo está haciendo. O sea, hoy día el presidente Boric está sopesando la amistad o la cercanía que pueda tener con el ministro Jackson por sobre la institucionalidad de la presidencia, que se está viendo afectada por esto. Por supuesto que sí, si todo el mundo le está pegando al presidente y la ciudadanía ve que ante la peor crisis de corrupción el presidente no hace nada, sale a blindar a sus amigos. Responsabilidades políticas, pero también responsabilidades penales acá. Acá hay que establecer, y si es que hay una conexión entre algún partidario, militante o alguna persona para beneficiar o para ir en contra del ministro, que también puede haber sido desde otra perspectiva, oye, vamos a perjudicar al ministro Jackson, por eso vamos a hacer este robo, bueno, pero que se establezca, porque no podemos normalizar estas situaciones, que entren a un ministerio, roben información importante para favorecer o perjudicar a los personajes del gobierno. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no nos podemos, esto no sé, pues lo vemos en la serie, lo vemos en Argentina, pero no en Chile. Esto no puede seguir pasando. Don Eduardo Cretón. Si es que me permiten, noticias 10 minutos atrás, Bio Chile. Nuevo robo al gobierno. Sustraen 2 computadores de finanzas del Ministerio de Cultura. De la subsecretaria de la repartición, presidida por Carolina Pérez Datari, de Revolución Democrática. O sea, ya, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como si acaban de robar un ministerio hace una semana, esto fue noticia en todas partes. Bueno, lo mínimo es que el gobierno tome más medidas para que esto no siga pasando, o que aquellos computadores que eventualmente puedan tener información sensible con respecto al tema de la corrupción, el caso de los convenios, bueno,
traspasen esa información lo antes posible a la Fiscalía. Yo siempre digo, el que no tiene miedo, vaya, entrega la información y le dice, aquí está Fiscalía, todos los computadores, revíselos como usted quiera. Y además son casos que no son aislados, se van sumando. Ya llevamos 5 o 6 casos curiosos. Está lo de la NEPE que conversábamos la semana pasada, está lo de bienes nacionales también que ni siquiera lo denunciaron. Está también el tema de, digamos, del incendio también de la Seremía de Bienes Nacionales, que no hemos sabido también qué documentos se han quemado. Y el caso convenios y el caso fundaciones de Revolución Democrática o Corrupción Democrática, como ustedes le quieran decir, suma y sigue. O sea, hemos sabido que hay pagos cuestionados en Valparaíso y en el Biobío, entre otras cosas, para comprar 250 millones en lencería. Claro, o sea, uno dice, ¿qué más? ¿Por qué no cuentan todo y de una? ¿Por qué está saliendo esto a cuentagotas? ¿Cómo lo ves, Cristóbal García? Sí, un comentario corto respecto a lo último. Sin duda, y si uno, para ser riguroso en el lenguaje jurídico, para que después el ministro Jackson no se enoje con injuria o calumnia, uno podría decir que hay permiso al menos para sospechar de parte del gobierno. Ahora, yo creo, y estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice Eduardo, y que hay que cobrarle al gobierno y que haya consecuencias políticas del caso de los convenios. Ahora, hay una forma de hacerlo, que es a través de una acusación constitucional. Y es de esperar que estas declaraciones después también sean graficadas cuando esa acusación sea presentada y se cuente ojalá con todos los votos de Chile Vamos, y no solamente con algunos, con todos los votos de la UDI y no solamente con algunos, porque si nosotros hacemos memoria podemos recordar que el ministro Jackson pudo haber dejado de ser ministro hace algunos meses y no lo fue precisamente porque en ese momento no se contó con todo el apoyo de el sector, y quizá otra sería la historia que estamos contando. Entonces hoy día estamos hablando de este caso fundaciones, estamos imputando a Giorgio Jackson, pero probablemente Giorgio Jackson ya no estaría en el gobierno si en el momento que se le pudo haber cobrado su responsabilidad se hubiese hecho. Estamos conversando con Claudio Salinas, Cristóbal García, Eduardo Cretón en este panel de día martes. Eduardo quería responder. ¿Usted quiere escuchar su respuesta? La va a escuchar a la vuelta de nuestra primera pausa, que es ahí que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Claudio Salinas, Cristóbal García y Eduardo Cretón. Y queremos saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. La verdad es que a cada minuto siguen saliendo más antecedentes. Ahora el gobierno está absolutamente enfrascado. Tiene un nuevo, diría yo, rival. Ya no era los problemas de la reforma tributaria, ya no era el rechazo, ya no es, ¿cierto? Ni siquiera el Partido Republicano, es la UDI, a quien el gobierno ha decidido pegarle, y ha sido la ministra del Interior quien sostuvo que la UDI se ha aislado sola, dice Toá, y que afirma que está evaluando una posible querella. El ministro Jackson, que incluso salió a decir ayer con un poquito de desvergüenza, yo lo encuentro realmente impresionante, que está esperando que se retracten quienes le imputaron un delito tras el robo al Ministerio de Desarrollo Social. Resulta que ahora entonces la víctima es Jackson. Este es el mundo al revés, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Eduardo Cretón? No, con el mundo completamente al revés, pero no me extraño viniendo una persona como Giorgio Jackson, que está acostumbrada a abusar del poder.
Es cosa ver las declaraciones de la primera Seremi que renunció y que destapó Patricia Hidalgo. Del PPD. Que fue la primera que comenzó a hablar de que acá había problemas de corrupción al interior del gobierno y que Jackson la censuró. Entonces, no me llama la atención. Si Giorgio Jackson se quiere querellar, que haga lo que él estime conveniente. Lo que nosotros hemos dicho, y en esto no creemos quedarnos aislados, es que no le vamos a dejar pasar al gobierno el grave caso de corrupción que estamos viendo. Y eso es así de simple, porque el gobierno lo que busca, precisamente imputándonos que no queremos avanzar en las reformas como a ellos les gusta, ¿entiendes? Porque nosotros tenemos nuestra propuesta en materia de pensión hace mucho tiempo y que es básicamente que la plata vaya al bolsillo de los chilenos a las cuentas individuales. Pero ellos buscan ahora decir, es que acá quieren tramparlo todo, acá nadie quiere avanzar. Eso es completamente falso. Ellos saben que cuando hay que avanzar por el bien del país, nosotros siempre estamos dispuestos, pero no estamos dispuestos para tapar con tierra lo que ha ocurrido con el caso Convenio hasta que se establezcan responsabilidades políticas. Hablábamos recién fuera de cámara que la forma, y lo decía Cristóbal, de establecer las responsabilidades políticas precisamente a través de la acusación constitucional. Bueno, hay parlamentarios del gobierno incluso que hoy día sienten que Giorgio Jackson es el responsable y que están evaluando presentar eventualmente esta acusación constitucional, así que yo creo que hay que ver qué es lo que va a ir pasando. Yo esperaría que Gabriel Boric se dé cuenta rápido de que no es bueno tener a Giorgio Jackson en el gobierno solamente porque sea su amigo. Que Giorgio Jackson hoy día es una piedra en el zapato para el gobierno, que Giorgio Jackson es el principal líder político de Revolución Democrática, que es el partido más cuestionado hoy día por el caso de los convenios. Bueno, y uno también ve que el gobierno ha querido seguir cortando el hilo por lo más delgado, porque se supo también que por un ingreso sin control, que fue un nuevo incidente que ocurrió en dependencias del ministerio de Giorgio Jackson, el Ministerio de Desarrollo Social, se decidió terminar con el contrato de la empresa de seguridad. Es decir, se acaban todos los problemas en el MDS cuando se cambia la empresa de seguridad. Evidentemente, uno sabe que los guardias no actuaron de la mejor manera, los videos lo han mostrado, cayeron redonditos en el cuento del tío, ya, está bien. Pero cambiando la empresa de seguridad, esto es como vender un poquito el sillón de Donoto, ¿no, Claudio Salinas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente este gobierno cortando el hilo siempre por lo más delgado. Miren, hoy día justo se cumplen 75 días desde que estalló el caso Fundaciones. A ver, además, Jorge, yo aquí quiero colocar un apellido a Fundaciones, porque creo que no hace un buen que sea un buen nombre decir el caso Fundaciones, porque entran dentro de un mismo saco miles de fundaciones que sí hacen la pega, que están trabajando, que tienen sus manos limpias, que no se han involucrado con fondos públicos o que sí se lo han hecho pero de buena forma. Entonces yo quiero decir el caso de fundaciones ligadas a este gobierno o a partido de este gobierno, para ser más exacto. Ya 75 días que esto ocurra, Jorge, no hemos visto a ningún ministro que haya salido de su cargo. O sea, responsabilidad política cero. No he visto ninguna querella de este gobierno en contra de quienes resultan responsables por el mal uso de los fondos públicos. Hasta el momento desconozco si hay restitución de dineros como lo han anunciado en su momento. Sí sabemos que hay más investigaciones y salen a la luz cada día más fundaciones, como por ejemplo en Valparaíso, como mencionaba hace un rato atrás. Por tanto, a 75 días de que estalló el caso de las fundaciones ligadas a este gobierno, el caiga quien caiga que dijo este gobierno no ha existido, no ha pasado. Se está cortando el hilo por los más delgados, con los guardias en su momento, en otro momento con funcionarios de gobierno de segunda o tercera línea, pero no con los responsables políticos directos. Por tanto, yo creo que acá el gobierno tiene que tomar las riendas en esto. Yo lo hablo de verdad por el bien del país. O sea, si de verdad esperamos que esto seguir así con este mismo ritmo que el gobierno en 75 días no ha hecho nada, vamos muy mal camino. Aquí el gobierno tiene que mostrar una agenda de probidad en el gasto público, luego transparentar y hacer una trazabilidad de lo que estamos hablando acá, las fundaciones que se están llegando a su fondo, en qué lo están gastando. ¿Es eficiente, es pertinente dar fondos a una fundación que compra lencería? ¿Es resolver los problemas de los chilenos? No, mejor focalicemos de mejor forma las fundaciones que sí están haciendo bien la pega, que yo creo que eso es fundamental. Así que yo creo que el gobierno aquí está al debe en esta materia y tiene que asumir responsabilidades políticas. A 75 días no hay querella, no hay ministros que hayan renunciado y tenemos todos los días más y nuevos antecedentes. Y el gobierno sigue con esta estrategia de la victimización, eso es bastante notorio, porque ahora resulta que se está evaluando, ¿cierto?, que se querelle el ministro Jackson por eventuales calumnias, ¿cierto?, porque le habrían parecido mal las palabras de la carta de la UDI.
Y uno no puede evitar hacer la comparación también con lo que pasó el día de ayer. Ayer llegó de nuevo Catalina Pérez al Congreso, sin maquillaje, con cara de demacrada, diciendo que no va a hacer comentarios. Y uno dice, bueno, ella quizás es la pobre víctima de todo lo que está pasando. Cuando todas las personas que estaban alrededor de ella son los que se organizaron para defraudar al Estado, el Estado en Antofagasta a través de la Fundación de Revolución Democrática, ¿cierto?, relacionada con militantes de Revolución Democrática, Democracia Viva. Entonces, resulta que ahora casi que hay que pedirle disculpas, digamos, por los cuestionamientos que hay hacia el gobierno, hacia su conducción política y también hacia el Partido Revolución Democrática. Esta técnica de la victimización la hemos visto más de alguna vez en la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal García? Sí, no sorprende que el gobierno y en general esta generación de izquierda se haga la víctima, pero lo que sí puede llegar a sorprender es la personalidad que tiene Giorgio Jackson de pedir a los demás disculpas públicas, cuando uno podría pedirle a él disculpas públicas de tantas cosas, que se retracte, por ejemplo, de cuando se afanó una superioridad moral que obviamente después nos dimos cuenta que no tenía, que pida disculpas por haber contratado a su cuñado, ese que se disfrazaba de tigre, la ausencia en un plan para las personas que viven en la calle como ministro de Desarrollo Social, la falta de implementación de las oficinas locales de la niñez, la cesación en el cargo que nombraba Eduardo de Patricia Hidalgo, el caso convenios, toda la plata que tiraron a la basura por el gas a precio justo, o antes de ser ministro, cuando le mintió a todo Chile en la cara diciendo que se donaba el sueldo a fundaciones cuando se lo donaba él mismo, o cuando aplaudía a estos jóvenes revolucionarios que evadían el metro. O sea, la personalidad que tiene Giorgio Jackson para hacerse la víctima, como si él acá no hubiese sido nada, la verdad que es brutal. Y lo que decía Claudio es muy cierto. Tenemos un gobierno que corta el hilo por lo más delgado, pero también nosotros estamos perdiéndonos en hablar de cosas que, si bien son importantes, estamos dejando de lado temas que lo son mucho más. No estamos hablando, por ejemplo, de el fondo de la discusión que teníamos antes de la discusión de la reforma de pensiones. No estamos hablando de la violencia escolar, que hoy día tiene a un joven de 16 años al borde de la muerte por jugar con una bomba Molotov. No estamos hablando de el retraso en la publicación del decreto de la ley Ricarte Soto, que tiene a tantos enfermos todavía sin sus patologías cubiertas. Más de un año de atraso. Así es, son miles de errores que comete el gobierno, que no los estamos conversando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el Cizarro, que está robando en el Ministerio de Bienes Sociales, haciéndose pasar por el subsecretario Vergara. Entonces ahí yo creo que también como oposición tenemos una labor de no perder el foco en lo que realmente hay que ponerlo. Más allá de la indignación del gobierno, hay que salir a hacer los puntos políticos y también que el presidente se haga cargo de sus declaraciones. O sea, ayer se hizo una polémica bastante interesante que quiero que la podamos compartir acá en el panel, a propósito de la entrevista famosa del presidente en la BBC de Londres, donde dijo que quería derrocar al capitalismo. Al menos dice una parte de él. Mira, cáchate esta. Una parte de él quiere derrotar el capitalismo. Tiene distintas partes el presidente. Tiene distintas partes el presidente. El capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad, pero no creo que pueda simplemente derrocarlo si no propones una alternativa que sea viable. O sea, reconoce que todas aquellas alternativas que han intentado derrocar el capitalismo han fracasado contundente y categóricamente, como por ejemplo lo vimos en la Unión Soviética, lo vimos en la Alemania, cierto, oriental, lo hemos visto, cierto, en Cuba, lo hemos visto en Corea del Norte. Bueno, resulta que Camila Vallejo salió a explicar esta cuestión y dijo, la solución a los problemas sociales no puede ser exclusivamente el capitalismo. Es de toda lógica que el presidente señale algo que ha sido declarado de manera transversal, independientemente del sector político o religioso, dijo incluso, de que el capitalismo no es la solución a todos los problemas sociales, y la realidad chilena no lo ha dado prueba de aquello. Es un plan, por eso es tan importante avanzar hacia un estado de bienestar, dijo la ministra comunista. ¿Es compatible decir que el estado de bienestar es una alternativa al capitalismo? ¿Cómo lo ves, Eduardo Cretón? A ver, lo que yo veo que acá ocurre es que al Partido Comunista le dolió mucho, pero mucho, cuando el mismo presidente Boric, en otra de sus volteretas magistrales, señala en su gira que durante estos 30 años el país creció, superó la pobreza y que Chile se posicionó como un país óptimo. Y que estábamos orgullosos. O sea, y que estábamos orgullosos. O sea, parece que no eran los 30, no eran los 30 pesos, los 30 años era falso, porque efectivamente durante esos 30 años ahora parece que el presidente reivindica la labor de los gobiernos de la concertación, la labor de lo que fue la transición democrática, la labor de lo que fueron las ideas del neoliberalismo acá en el país. Y por lo tanto, es una voltereta tremenda. Lo que yo veo es que eso le dolió al Partido Comunista. Y el presidente llegó a la gira y le tienen que haber tirado la oreja. Le tienen que haber tirado la oreja y decir, oye, no podéis decir que estos 30 años han sido maravillosos, porque nuestra política y nuestra identidad la hemos construido precisamente en base a decir que todos estos 30 años han sido los peores 30 años de la historia de Chile. Entonces, el presidente se tiene que definir.
De repente vemos un Boric que se dice socialdemócrata, después vemos un Boric que le hace guiño a la izquierda. Bueno, ¿quién es realmente Gabriel Boric? A mí lo que me parece es que tenemos un presidente que dice que una parte del capitalismo no le gusta. Bueno, porque hay una parte de él que disfruta del capitalismo. Esta generación es una generación de una élite intelectual que se formó en las universidades y que por lo tanto es muy buena para andar divagando y pensando cómo se solucionan todos los problemas, porque en la realidad nunca se han tenido que hacer cargo de las urgencias sociales que vive la inmensa mayoría de los chilenos. Y por lo tanto es súper fácil hablar de que hay una parte del capitalismo que está mal, mientras disfrutan de la otra parte del capitalismo. Bueno, y José Francisco Lagos, que además de ser director ejecutivo del Instituto República, también es conductor del programa Llegó la Hora, de las 19 horas aquí en Radio Agricultura, de lunes a viernes, le respondió a la ministra Vallejo, y su respuesta en Twitter también fue reproducida por el Mercurio hoy día, y sostenía que el estado de bienestar está lejos de ser poco o menos capitalista. Lo que se opone al capitalismo es la economía centralmente planificada, como los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte. Es decir, esto habla de un desconocimiento de la ministra Vallejo, habla de que trataba de sacar la pelota para el córner, tratan de embolinarnos un poquito la perdiz, porque todos los países nórdicos primero se dedican a crecer para después distribuir, porque sin crecimiento solamente te va a dedicar a distribuir miseria, como lo hicieron los regímenes totalitarios socialistas. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, estas son frases del presidente que tira la gradería para dejar tranquilas sus barras más bravas. O sea, recordemos que hubo un Boric que en algún momento dijo que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Hoy día sale con estas frases, pero también sale con otras frases, como por ejemplo que Chile en los últimos 30 años ha crecido, que sigue. Por tanto, uno se pregunta, ¿cuántas almas habitan dentro de ese pobre hombre? Que no lo dejan vivir tranquilo, que cada vez tiene que salir a dar explicaciones con respecto a sus dichos, que tiene que dejar con tranquilo a sus distintas partes dentro de su gobierno. Y eso, por supuesto, le hace un daño al país. O sea, cuando nos dicen a nosotros que el presidente Boric, junto con una comitiva gigantesca, va a Europa a buscar inversión, se lanza estas frases allá en periódicos de circulación internacional, no atrae nada de inversión en nuestro país eso. Atrae más dudas que certeza. Por tanto, yo creo que aquí hay una tremenda confusión dentro del gobierno. No saben cuál es el modelo que ellos quieren o cuál va a ser el legado que ellos van a dejar dentro de estos próximos 4 años. Por supuesto que hay personas, fundaciones, movimientos, agrupaciones que hemos defendido las ideas del libre mercado, de una economía social de mercado que ha dado progreso, que ha dado estabilidad, que ha dado desarrollo económico en nuestro país, el mismo desarrollo económico que también ellos se benefician hoy día. O sea, los sectores del Frente Amplio nos hemos dado cuenta que son súper hábiles para poder utilizar todos estos beneficios que el desarrollo económico ha generado en nuestro país, lamentablemente utilizándolo de mala forma. Pero, ¿cuán diferente sería nuestro país si es que estos recursos que se han generado producto de esta economía abierta, de estos mercados abiertos, a través de una economía social de mercado, se utilicen de buena forma para en beneficio de quienes más lo necesiten? Por tanto, yo creo que ese es el principal desafío. ¿Cómo mejoramos hoy día nuestra economía? Focalizando el gasto a quienes más lo necesitan y no dando este mal ejemplo que ha hecho el gobierno de utilizar mal los recursos públicos de todos los chilenos. ¿Qué piensan los republicanos? ¿Qué piensa Cristóbal García, presidente de la juventud de ese partido? Yo sé que usted lo quiere escuchar, pero va a ser al regreso de nuestra última pausa aquí en Nuevas Voces. Siga en compañía de Radio Agricultura, que ya volvemos. Estamos de regreso conversando con Claudio Salinas, Cristóbal García y Eduardo Cretón. Nos queda el último bloque del programa y uno siempre piensa el nivel de confusión ideológica, doctrinaria que puede haber al interior de los líderes del Frente Amplio, no solamente el presidente de la República, digamos, ¿cierto? A propósito de querer, ¿cierto?, derrocar el capitalismo y al mismo tiempo no tener idea de cuáles serían las alternativas para aquello, sino que también de ilustres representantes, ¿cierto?, de esa colectividad, como el diputado Diego Ibáñez, quien también sostuvo, por ejemplo, en Tolerancia Cero, que no podemos seguir creciendo a destajo, como decía hoy día una carta en el Mercurio, y le respondía Emiliano Eresi Toni, economista, que, bueno, ni siquiera estamos creciendo. O sea, para la izquierda el crecimiento casi que es visto como algo negativo, que solamente beneficia a un grupo y no se ha dado cuenta de lo que ha significado, ¿cierto?, el avance del país en estos 30 años. ¿Cómo ves estas dos almas que denunciaba, ¿cierto?, Claudio Salinas? O quizás cuántas más hay, Cristóbal García. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, muchos se reían de las piñericosas del presidente de la República anterior y la verdad que uno podría escribir una saga de 7 tomos de las frases que no tienen sentido de los representantes del Frente Amplio. O sea, Diego
Diego Áñez dice esto hoy día, podemos acordarnos de Polo, de que le íbamos a meter inestabilidad al país, y vaya que cumplieron su promesa. Entonces, todas estas confusiones uno piensa, ¿son reales o no? ¿O son una forma de comunicar? Que Boric acá en Chile se crea Pepa Mujica y cuando vaya para afuera Ricardo Lagos, ¿es a propósito o es un error? Y yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque si algo bueno tuvo la Convención Constitucional, es que permitió desnudar el proyecto político de la izquierda. Eso es lo que la izquierda quiere para Chile. Eso fue lo que los chilenos en su gran mayoría rechazaron. Entonces pueden decir A, pueden decir B, pero su proyecto político, refundacional, lo que quieren para el país está ahí, y lo que también está claro es que los chilenos no quieren eso. ¿Cómo lo ves, Eduardo Cretón? A ver, yo creo que con todo lo que le ha pasado al gobierno, el gobierno tiene que tomar una decisión que no es fácil, que es cómo continúa. Lleva 1 año y medio, casi 1 año y medio ya de gobierno, y la verdad es que la ha tenido bastante difícil, no solamente por las derrotas electorales que ha sufrido, el plebiscito de salida, el 7 de mayo, sino también por la cantidad de escándalos que ha tenido este gobierno. Entonces ellos tienen que tomar una decisión bien compleja. Asumir que este efectivamente no va a ser un gobierno de grandes transformaciones políticas como las que ellos plantearon en su momento, sino que más bien los chilenos dicen que las grandes transformaciones que los chilenos quieren y necesitan van por otro lado, van por el lado de que la plata sea de los cotizantes y no como lo ha planteado el gobierno con un sistema solidario, digamos. Y por lo tanto la decisión está en manos del presidente Boric. Usted si quiere que el Frente Amplio salga bien del gobierno, tiene que tomar la decisión de que este sea un gobierno de administrar. Y para administrar usted necesita buenos cuadros técnicos y necesita ministros que no estén cuestionados por caso de corrupción. Por lo tanto, si yo algún consejo humildemente le puedo dar al presidente de la República, es que por favor saque al ministro Jackson, saque a los ministros que están cuestionados, haga un cambio de gabinete y dé un timón para empezarse a hacer cargo de las urgencias sociales de los chilenos, porque hoy día los chilenos necesitamos que ustedes gobiernen, no que sigan pensando en transformaciones que por lo demás nuestros mismos compatriotas le han dicho en reiteradas oportunidades que el camino no va por ahí. Oye, difícil escenario el que pone Eduardo Cretón, porque si ya no pueden hacer las transformaciones que querían o no las pueden hacer en el sentido que querían y solo les queda administrar, bueno, si hay algo que ha demostrado este gobierno que ha hecho excelentemente mal, diría yo, o pésimamente bien, como usted lo quiera decir, es administrar. O sea, lo vimos con el tema del invierno y los virus incisional, lo vimos con el manejo de los incendios, que tuvo que pedirle ayuda a los ministros de Piñera, lo vimos con el tema de la delincuencia, ¿cierto? Con la crisis del asesinato de los carabineros. O sea, suma y sigue en cada uno de los puntos. El gobierno se demuestra de este cuerpo entero que no saben administrar. ¿Y cuál es la solución que tienen? Llamar a la concertación, que son los que tenían experiencia para poder administrar un poquito mejor. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? No, pero hay una frase que dicen que la idea socialista, la idea de izquierda son muy bonitas hasta que chocan con la realidad. Porque cuando chocan con la realidad son incompatibles, no pueden seguir adelante. Y no solamente eso, que sean incompatibles, sino que yo creo que hay una generación de izquierda que nos está gobernando, que no está preparada para gobernar. Saben ganar elecciones, pero no saben gobernar. 2 ejemplos de esto. Uno, por supuesto, el gobierno. Supo muy bien ganar una segunda vuelta por una amplia mayoría, hicieron una muy buena campaña, llegaron a un porcentaje importante de todos los chilenos, pero no tienen los dedos palpeando para poder gobernar, y lo estamos viviendo, hoy día lo estamos palpando. Ejemplos locales de esto: en San Bernardo, un alcalde socialista, le fue muy bien, tuvo una amplia mayoría y hoy día tiene una corporación de desarrollo social quebrada. Llevan meses los profesores y los auxiliares de la educación paralizados porque no le están pagando los sueldos. Por tanto, aquí hay una izquierda que promete ideas muy novedosas, muy atractivas, pero no saben gobernar, y hoy día las consecuencias las están pagando todos los chilenos. Bueno, la verdad es que todos los noticiarios están mostrando lo que ya antes les habíamos anunciado. De hecho, lo había dicho el propio Eduardo Cretón: un nuevo robo en un ministerio, específicamente el Ministerio de la Cultura, en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Alguien entró y se llevó 2 notebooks. O sea, aquí cualquiera entra a un ministerio y roba todos los elementos que considere necesario. Esta situación ya no puede ser un hecho aislado. O sea, pasamos de los portonazos a los notebookazos, a robar un notebook. O sea, cualquiera, el delito, ya cualquiera que quiera, digamos, hacerse un notebook pasa por un ministerio, entra y se lo lleva. ¿Cómo lo ves, Cristóbal Aquí el García? próximo martes entran a la moneda. O sea, es terrible. Si esto se trata de mala suerte, el Jetta no era el presidente que teníamos antes, sino que el de ahora. Es increíble. O sea, yo vuelvo a ser riguroso porque si no Jackson se enoja. Hay permiso para sospechar al menos. Y ojalá que esto sea esclarecido pronto, porque si no es tratar a la ciudadanía de tonto. Mira, el ministro Jackson se enoja, puede enojarse todo lo que quiera, se escandaliza, pero aquí los que verdaderamente están cabreados, yo estoy pensando en los que nos están escuchando, de nuestros auditores.
En este minuto, ¿qué deben estar diciendo? Deben estar diciendo cómo es posible que el gobierno, habiendo pasado todo lo que pasó, se contente como el subsecretario Monsalve en decir el domingo en la entrevista política, decir, no, es que ya mandamos un oficio, mandamos un oficio a todos los ministerios, a todas las subsecretarías, para que se organicen y puedan establecer los protocolos. ¿Y dónde están los protocolos? ¿De qué sirvió mandar el oficio? ¿De qué sirvió decir que van a poner medidas si nos estamos enterando prácticamente todos los días que en reparticiones públicas se están robando material y que además, no lo olvidemos también, que fue también el propio Ministerio de Desarrollo Social el que le impidió a la PDI entrar antes de que se llevaran los computadores y resulta que después en menos de 24 horas se lo están llevando, Eduardo Cretón. Es realmente impresionante porque más allá de si esto fue orquestado o no fue orquestado, vamos, ya hay detenidos, digamos, vamos a ir sabiendo de a poco la verdad. Pero es impresionante que en los ministerios te llamen por teléfono y como el audio que circulaba por WhatsApp, ¿sabes que soy el ministro Jackson? Préstame unos computadores laptop. Y evidentemente que todo esto genera mucha sospecha en la ciudadanía. Y por lo tanto, la postura que nosotros hemos tomado tan dura, tan radical de decir no vamos a seguir hablando con un gobierno que tiene un ministro así cuestionado, es porque lo que nosotros queremos es darle una señal a la ciudadanía de que acá vamos a ir hasta el fondo con los casos de corrupción. Y no lo hacemos desde una superioridad moral, Jorge, porque en nuestro partido también han habido casos de corrupción. Y nosotros hemos tomado la decisión de que nunca más. Y por lo tanto, hoy día los chilenos tienen todo el derecho a saber qué es lo que está pasando con los convenios y que sea efectivamente un caiga quien caiga. No dependiendo si es de mi color político o no. Acá los chilenos lo que merecen es que no se juegue con los fondos públicos al interior del Estado para enriquecerse. La ministra Vallejo habló hoy día del lucro y decía que el capitalismo lucraba en educación, lucraba en salud, lucraba en pensiones. Ministra, preocúpese de aquellos que fueron al Estado a lucrar con la plata de los chilenos y que hoy día están en todos sus ministerios. Bueno, los que más han lucrado han sido los militantes, ¿cierto?, del Partido Revolución Democrática, que han esquilmado los recursos del Estado con las distintas fundaciones, lamentablemente, es lo que hemos estado descubriendo. Es de esperar que tengamos noticias positivas con respecto a la investigación, que se pueda saber todo, porque no puede ser que caiga quien caiga, excepto el ministro Jackson. Eso sin duda que es una inconsistencia. Quiero agradecerle muchísimo a Cristóbal García, presidente de la Juventud del Partido Republicano. 10 segundos. 5 segundos, porque nos faltan 5 segundos. Tenemos una causa ciudadana para que vuelva Baqueano a Plaza Baqueano, así que lo invito a firmar en quevuelvabaqueano.com. Por supuesto, es una causa que ha llegado por WhatsApp. Vaya y firme en quevuelvabaquedano.com. Y también quiero agradecerle a don Claudio Salinas, director ejecutivo de la Casa, voy a decir de la Casa Ciudadana por el rechazo, no, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, y también don Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, aunque a muchos no les gusta que uno diga eso, pero aquí estuvo dando la pelea. De los del rechazo prefiero. Claro, porque si no, a uno en la calle lo miran feo. Agradecerle muchísimo a todos nuestros queridos auditores. Siga usted en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Vemos.